A pocas horas de un partido muy importante contra el Valencia, el Mundo Deportivo sale con una portada en la que habla que el Barça estaría interesado en fichar o bien a Verratti o bien a Coutinho. Una noticia que tiene sentido teniendo en cuenta pues que el Barça en el centro del campo tiene ciertos problemas esta temporada, con Iniesta un poco más mayor, Rakitic también un poco más mayor, André Gómez, que es uno de los fichajes más importantes, no ha conseguido convencer, al menos de momento. Lo mismo que Denis Suárez, lo mismo que Rafinha y Sergi Roberto, que tampoco son pues jugadores que puedan ofrecer lo que ofrecía en su día Xavi Hernández. Por eso se está insinuando que el Barça pretende desembolsar una importante cantidad por un centrocampista de primer nivel mundial, lo cual pues sí que tiene mucha lógica, mucho sentido, pero lo que no le veo ningún sentido es la candidatura para esa posición, para ese rol de interior de Coutinho. O sea, es que no tiene ni el más mínimo sentido. ¿Por qué? Pues evidentemente el jugador es un crack, sí que tiene muchísima calidad técnica, muchísimo talento. En el carril del 10 ofrece, pues bueno, todo tipo de desbordes, pases entre líneas. Pero es que precisamente ese es el problema. En el carril del 10, las posiciones de interiores del Barça no son la posición de un mediapunta, son posiciones organizativas que se llevan a cabo pues en el centro del campo, que requieren de muchísima calidad táctica, de jugadores que sepan ordenar un equipo a través de los pases, que no tomen excesivos riesgos en ataque, realizando desbordes, perdiendo la posición, y que luego, tras pérdida de balón del equipo, tengan una alta intensidad en la presión, sepan estar bien posicionados para achicar espacios y permitan pues tener equilibrio defensivo, ¿no? En la estructura táctica del equipo, permitan pues tener suficientemente bien achicados los espacios como para que el rival que pretenda salir en ataque pues se encuentre con un buen posicionamiento del Barça, ese Xavi, Busquets e Iniesta, que siempre estaban bien posicionados, junto a los tres de arriba, que ayudaban con su presión, Pedro, Villa. Y obviamente, si tú ahora ya tienes tres tíos arriba que cada vez van presionando menos, y si aún encima pues pierdes a Xavi, que ya lo has perdido, Iniesta, que está pues cada vez más cerca de terminar su carrera, pues si no tienes jugadores de garantías y lo que se te ocurre traer es a un 10, que es un jugador, pues sí, que con el balón muy bien, es muy creativo y todo lo que quieras, pero es que estamos en una especie de caso idéntico al de James Rodríguez en el Real Madrid. Es un jugador que se fichó por fichar, no tenía, porque claramente es un 10 clásico, es un jugador para llevar el peso del equipo, para tener mucha presencia en el carril del 10, estar liberado de tareas defensivas y tener mucha libertad en ataque. Y si tú no le vas a ofrecer eso a James, pues no tiene sentido que lo fiches. James es para un 4-2-3-1, posición clara de 10 clásico, y no, el Real Madrid no tiene esa posición clara de 10 clásico, tiene 4-3-3, y en la delantera, Escorado en banda, pues no se siente cómodo, y en el centro del campo, con las exigencias tanto ofensivas como defensivas que tiene el equipo, pues tampoco se siente cómodo. Es peor que Kroos, peor que Modric, peor que Kovacic. Me refiero para el puesto interior, no me refiero comparando jugador por jugador, porque son jugadores diferentes. Lo mismo que Coutinho no es un jugador ni remotamente comparable a Xavi Hernández o a Iniesta, ni remotamente comparable. Diferente obviamente es el caso de Verratti. Verratti sí que es totalmente un jugador como Xavi, como Iniesta. De hecho, quienes me conozcan ya desde hace años pues saben que en su momento yo quería que viniera para el Barça. Ahora pues va a ser un precio descomunal. Si el Barça quisiera ficharlo, tendría que desembolsar sobre 80 millones de euros. Se está hablando de esas cantidades, siempre y cuando el Paris Saint-Germain accediera a traspasarlo, porque bueno, eso habrá que verlo. Verratti sí que es un jugador que está capacitado para cumplir con las necesidades tácticas ofensivas y defensivas del equipo, con las necesidades tácticas con balón y sin balón del equipo, del Barça, porque ya las ha llevado a cabo en el Pescara cuando le entrenaba a Zeman. Y para quienes lo conozcan, es un entrenador muy ofensivo, con una propuesta futbolística bastante parecida a la que tiene el Barça. Y se puede decir, por tanto, que tiene ciertas nociones, ciertos conocimientos tácticos de lo que tiene que hacer en el centro del campo, que son situaciones o circunstancias similares a las que se encontraría en el Barcelona. Lo mismo en el Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Los resultados no fueron los deseados, pero sin embargo, el esquema empleado y la propuesta futbolística del Paris Saint-Germain tenía bastante parecido al que utiliza el Barça, al que viene utilizando durante los últimos años. Lo mismo también con Unai Emery, o sea, te puede ofrecer una propuesta diferente. Alguno me dirá, pero hombre, ¿cómo vas a comparar al Paris Saint-Germain con el autobús que metió en el Camp Nou? Hombre, recordemos que venían a defender un 4-0
que no son exactamente el Barça, pero claro, es un equipo que por lo normal lleva el peso del juego. Él juega en un centro del campo donde tiene misiones o roles, funciones muy similares a las que se tienen que desempeñar en el Barça, y en una zona, en un radio, donde tiene que hacer lo mismo que hace un interior del Barça, que es a golpe de pase, a golpe de movimiento, paso, me muevo, pues organizar y crear el fútbol para el equipo. Tiene, por tanto, mucha experiencia, conoce perfectamente lo que tiene que hacer y es un jugador muy inteligente tácticamente, que estoy completamente seguro de que rendiría en el Barça. Pero yo sigo insistiendo en este jugador del que os hablé en este vídeo de aquí, Maxim López. Pienso que sería mucho más económico, es bastante más joven también. Y si bien es una apuesta pues con más riesgo, porque claro, al ser más joven, no tener tanta formación y experiencia y no tener tanto nombre, pues podría ser más cuestionado desde el principio y afectarle emocionalmente, yo pienso que cuenta con las condiciones técnicas, tácticas, físicas y mentales como para que el jugador triunfe totalmente en el Barça. De hecho, en el Olympique de Marsella ya están jugando también con una propuesta futbolística muy parecida a la del Barça, porque les entrena Rudi García, que emplea el mismo esquema que el Barça. Maxim López juega dentro de ese mismo rol de interior que existe en el Barça y las funciones pues son muy parecidas, por no decir exactamente las mismas. A mí no me cabe ni la más mínima duda de que Maxim López va a ser un jugador que dentro de unos años esté costando, pues bueno, 50, 60, 70 millones de euros, y ahora tengo claro que existe una posibilidad de que el Barça por unos 20 o 30 millones pudiera conseguirlo. Viene a ser un caso parecido al que sucede con Verratti, ¿no? Verratti en su día pues también te podía costar eso, sobre 30 a 40 millones de euros después de su primera temporada con el Paris Saint-Germain. El Barça y otros equipos no se decidieron a ficharle, y ahora si quieres ficharle pues prepara 80 millones de euros, porque por menos no te lo van a dejar sacar ni de broma. Ahora bien, teniendo en cuenta que tiene 25 años y que es un jugador formado con experiencia y que cuenta con las condiciones técnicas y tácticas adecuadas para el Barça, podría ser un desembolso rentable, teniendo en cuenta que quizás te da 5 o 7 años de máximo rendimiento, de un rendimiento pues que difícilmente te puede ofrecer otro jugador en esa posición, y evidentemente sería un valor sobre seguro, ¿no? O sea, es un jugador que sabes que lo vas a tener ahí muchos años y por tanto es un fichaje rentable. Son 80 millones que puedes repartir en varios años, porque fichando a Verratti te evitas tener que pensar en otros jugadores. Lo mismo que Bellerín. Si tú apuestas por un lateral como él, estás apostando sobre seguro, porque es un jugador con casi total seguridad de rendimiento inmediato, mientras que si pagas 20 o 30 millones por otros jugadores igual no te sale tan bien, luego tienes que venderlo, tienes que buscar otro lateral nuevo y en fin, sales perdiendo la misma cantidad de dinero o más, y año tras año pues te encuentras con que no tienes jugadores que te estén dando el rendimiento que tú deseas en X demarcación. Así que si el Barça va por Verratti, ni que decir tiene que, bueno, si existe la posibilidad, yo por mí encantado, pero yo apostaría por jugadores pues menos consagrados, ¿no? Menos contrastados, menos consagrados, de menos cartel, porque si no te van a clavar, pero vamos, lo que no hay en los escritos. Y Maxim López es que estoy seguro de que es un jugador que triunfaría sí o sí en el Barça. Eso sí, también estoy seguro de que André Gómez puede triunfar si le dejan, si le dan tiempo y si los próximos proyectos del Barça son buenos. Si no son buenos, pues se verá perjudicado, porque cuando un colectivo no funciona bien, el nivel individual de todos es peor. Pero lo que sí tengo claro es que en el caso de Coutinho no es una buena idea ficharlo para el Barcelona, o sea, ni remotamente, salvo que piensen en él para ser reserva o sustituto de Neymar, Messi o Suárez. No tiene ningún tipo de sentido fichar a un jugador como Coutinho para el 4-3-3 del Barça, para la posición de interior, o sea, es que no encaja ni remotamente, es excesivamente ofensivo, y sin ningún tipo de duda sería otro caso James Rodríguez. Como siempre tenéis la caja de comentarios para ofrecer vuestra opinión, y nada más, nos vemos por supuesto en próximos vídeos después de ese Barça-Valencia. Intentaré estar aquí ofreciendo mis impresiones. Un saludo.